Estaba pensando los otros días, imaginaba qué habrá tenido en mente Dios cuando decidió escribir la Biblia. Ustedes saben que la Biblia es un libro que es un libro muy especial, pero es un libro que llevó unos 1500 años escribirlo, más o menos, ¿sí? Y tiene alrededor de 40 autores, ¿sí? Y, o sea, Dios se tomó su tiempo, ¿me entienden, no? Se tomó su tiempo para poder escribirla. Ahora, la Biblia tiene infinidad de temas. Ustedes lo saben. No es que la Biblia habla de salvación, no es que la Biblia habla de Dios, ¿no? No es que la Biblia habla qué sé yo, del gran conflicto. Tiene infinidad de temas, es increíble, ¿no? Y creo que es por eso que esa es una de las evidencias de que es un libro divino, ¿no? La infinidad de temas. Y yo yo digo, ¿Dios habrá pensado qué porcentaje de espacio le iba a dar a cada tema? ¿O no? ¿Habrá dicho Dios, bueno, le voy a dar, no sé, tanto porcentaje de espacio de la Biblia para las relaciones, otro porcentaje de espacio para la salvación, otro porcentaje del espacio de la Biblia para revelarse a sí mismo, cómo es Dios y que lo podamos conocer, otro porcentaje para describir la guerra entre el bien y el mal, ¿me entienden, no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habrá pensado eso Dios? Yo creo que es probable, es probable. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que Dios dedica mucho espacio a ciertos temas y muy poco a otros temas. De algunos temas se habla muy poquito en las Escrituras y en otros temas se habla muchísimo. Y para mí no es casualidad, ¿no? Si Dios dedica mucho espacio a un tema es porque es más importante o debería ser más importante. Por ejemplo, Dios dedica mucho espacio al tema de las relaciones. Porque en realidad la Biblia no es un libro de doctrina. En el fondo, lo que más vemos en la Biblia es relaciones, es decir, cómo un pueblo se relaciona con Dios, cómo una nación se relaciona con Dios, cómo naciones paganas, Nínive por ejemplo, se relaciona con Dios cuando recibió la predicación de quién, de Jonás, cómo una persona se relaciona con Dios, cómo una familia se relaciona con Dios. Y en esas relaciones entre personas, naciones, pueblos con Dios, uno va extrayendo ¿qué? Doctrina. Pero no es que es un libro de doctrina, es un libro donde hay un énfasis muy fuerte, donde Dios dedica mucho espacio a las relaciones. De hecho, los 10 mandamientos no tendrían sentido si no hubiera relaciones. ¿Por qué? Porque los 4 primeros mandamientos son consejos para tener una buena relación ¿con quién? Con Dios. Y los otros 6 mandamientos son 6 consejos para tener una mejor relación ¿con quién? Con el prójimo. Pero si no hubiera relaciones, no tendría sentido los 10 mandamientos. Entonces Dios dedica mucho espacio a este concepto, a esta idea de las relaciones. También dedica mucho espacio al concepto de salvación. Tal vez el tema de las relaciones y el tema de la salvación sean los dos conceptos, me parece a mí, puedo equivocarme, que Dios dedica más espacio en la Biblia. ¿Sí? Son conceptos muy, muy desarrollados. ¿Sí? Ahora déjenme ir al otro extremo, al otro extremo. Hay temas que a nosotros nos pueden parecer muy relevantes, pero que Dios ha dejado muy poco espacio en la Biblia. Por ejemplo, este concepto o el tema de el enemigo de Dios, el gran adversario de Dios. Para mí me parece que es un tema importante porque toda la miseria que vivimos, ¿me entienden? ¿No? Enfermedad, muerte, dolor, destrucción, todo, podríamos seguir mencionando. ¿Cómo la idea de que este mundo se está autodestruyendo todo el tiempo? Todo eso es a causa de un gran adversario, Satanás. ¿Sí? Ahora, yo digo, bueno, habría que hablar más de este adversario para desenmascararlo, ¿no? Para que la gente
conozca con quién luchamos. Sin embargo, la Biblia no habla demasiado de ese asunto. Solo en el Antiguo Testamento, voy a mencionar solo unos ejemplos, ¿no? Solo en el Antiguo Testamento se menciona a Satanás 4 veces. ¿Sí? En los 36 libros del Antiguo Testamento se menciona a Satanás 4 veces. En Job, ¿no? Cuando Satanás ahí desafía a Dios. En 1 Crónicas 21, cuando tienta a David a hacer un censo. En Salmo 109, 6. Y en Zacarías 3, que vemos que acusa, ¿sí?, al sumo sacerdote que tiene ropas sucias, ¿no?, que simboliza su propia justicia. Y ustedes me dirán, no, pastor, pero le faltó Génesis 3. No, pero Génesis 3 no dice que Satanás tentó a Eva. Génesis 3 dice que la serpiente tentó a Eva. ¿Y dónde nos enteramos nosotros que la serpiente es Satanás? Apocalipsis 12 me dice que esa serpiente de Génesis 3 es Satanás, ¿verdad? La serpiente, el dragón y la serpiente antigua, ¿no? Llamada Satanás. O sea que, fíjense, ¿no? De Génesis, recién en Apocalipsis yo tengo una explicación clara de quién era realmente la serpiente. O sea, se menciona muy poco. Y en el Nuevo Testamento, aunque habla un poquito más, en relación a otros temas, es muy poca la mención. Y acá yo saco una primer gran lección, hermanos, que creo que, y esto es clave para nuestra vida. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros acá? Aprendemos que Dios no se centra en el problema, se centra en la solución. Satanás es un problema, es un verdadero problema. No un problema, es un gran problema. Sin embargo, Dios no se centra en el problema, se centra en la solución. Y la solución es Cristo. Porque Apocalipsis 12:11, por ejemplo, dice, y ellos, ¿quiénes son ellos? Los hijos de Dios. Dice, han vencido ¿a quién? Al dragón, ¿verdad? A Satanás. Dice, por la sangre del Cordero. Y fíjense, en Jesús mismo, en Juan 5:39, le dice a los estudiosos de la época, ¿no? A los líderes de la época, le dice, ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que en ellas, o sea, en el cumplimiento fiel de las Escrituras, van a hallar vida eterna. Dice, pero lo que ustedes no saben es que las Escrituras están ahí para dar testimonio de mí, dice Jesucristo. Y cuando Jesucristo dijo esto, ¿qué parte de la Biblia estaba escrita? El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se vino a escribir algunos años después. O sea que fíjense, Jesucristo dice que en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento está ahí para dar testimonio ¿de quién? De Él. Y el Nuevo, ni hablar. Si el Antiguo está para dar testimonio de Él, el Nuevo, el énfasis es mucho mayor. Solo con leer las cartas de Pablo, las cartas de Juan, Pedro, el énfasis es mucho mayor. Hechos de los Apóstoles, la predicación del Evangelio por medio de la salvación por medio del Cordero, es mucho mayor. Entonces fíjense, el tema central de la Biblia es Jesús. Lo dice Jesús en Juan 5:39 y esto se corrobora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué el tema central de la Biblia es Jesús? Porque Jesús es la solución. Entonces Dios dice, yo sé que Satanás es un problema. Yo sé que Satanás nos ha complicado, no la tierra, ha complicado al universo entero. Yo sé que Satanás ha causado mal y algunos de esos males son irreversibles porque cuando las personas se pierdan eso va a ser irreversible. Obviamente cada uno se pierde por sus malas decisiones, pero me entienden, ¿no? Aunque Satanás es un gran mal, Dios dice, yo no me voy a centrar en el mal está ahí. Yo me voy a centrar en la solución que es Cristo. ¿Por qué destaco esto? Porque nosotros somos totalmente diferentes. Nosotros todo el tiempo destacamos el problema. Venía caminando a unas cuadras de casa, paso por el frente de un taller mecánico, ¿no? Y yo tengo mi hermano mellizo que es mecánico. Así que la escena que vi, la he visto muchísimas veces en el taller de mi hermano.
Está el mecánico arreglando el coche y el dueño del coche parado a un costado contándole al mecánico sus miserias. En este caso contaba lo cruel que era su cuñado, ¿no? Sí, porque mi cuñado, que esto, que lo otro. Y esto lo he visto tantísimas veces, porque en el taller de mi hermano está arreglando, y los dueños de los autos que están ahí, lo usan de psicólogo, mi hermano. Le cuentan cosas que voy a decir, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿me entienden, no? Pero esto no solamente pasa con el mecánico, pasa con los peluqueros. Pasan con los odontólogos. Pasan con el carnicero, el verdulero y el panadero. O sea, la tendencia que tenemos nosotros, o los seres humanos, es que nosotros vamos al carnicero y le contamos las miserias, ¿no? Sí, porque el reuma, porque el hueso, porque... Vamos al mecánico, sí, porque mi cuñado me estafó, sí. Vamos, ¿me entienden? No están en la peluquería ustedes, yo ya no gozo de esa, o es un privilegio que ya no tengo. ¿No? ¿Y qué cuenta en la peluquería? Y sí, y los problemas, el nene, el nieto, Vieron que nosotros somos muy diferentes a Dios. Y yo creo que tenemos una lección que aprender ahí. Si Dios si Dios no pone el énfasis en el problema, y los problemas con los que tiene que lidiar Dios, digamos, son bastante superiores a los nuestros, ¿no? Si Dios no pone el énfasis en el problema, sino que Dios pone el énfasis en la solución, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Entonces, porque Jesucristo va a decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo vivo hablando de mis problemas, es porque estoy lleno de ¿qué? De desesperanza, de falta de fe, de falta de confianza, de problemas. Estoy todo el tiempo alimentando mi mente con los problemas y los mascullando, ¿no? Como las vacas, ¿no? Que regurgito el problema, lo mastico, lo regurgito otra vez. Pero Dios no es así. Y nosotros somos hijos de Dios. O sea, ¿me entienden? ¿No? Es un desafío lindo que nosotros podamos empezar a poner el énfasis en la solución y no en el problema. Y para esto hay que orar, hermano. Es sencillo. Cuando los problemas quieren aterrizar nuestra mente, orar, Señor, elijo no pensar en esto, sácalos de mí. Y habrá que pedírselo a Dios tantas veces como sea posible hasta que el problema desaparezca. Pero eso es una decisión voluntaria. Vos tenés que tomar la decisión. Finalmente, si yo tuviera que decir cuál es el tema central entre este gran conflicto entre el bien y el mal, el tema central es ¿quién es Dios? ¿Saben por qué? Yo he escuchado muchas veces que el tema central del gran conflicto entre el bien y el mal es la adoración. Porque muchos toman Apocalipsis 14, ¿no? Y dice, mensaje del primer ángel, adorar a aquel que ha hecho los cielos y la tierra. El cielo y la tierra. Entonces, el tema central es a quién adoramos. Pero en realidad es más profundo que eso. Adorar es una consecuencia. Es decir, cuando adorar es la consecuencia de saber quién es Dios. O sea, yo tengo que tener claro quién es Dios para saber a quién adorar. Para mí el tema central del gran conflicto entre el bien y el mal es quién es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Isaías 14 y en Ezequiel 28, Satanás dice, subiré al monte de la reunión y en las piedras de fuego pondré mi trono y seré semejante a ¿quién? A Dios, dice, seré semejante a Dios. O sea, Satanás quiere ser Dios. Quiere ser Dios. Y Dios es Dios. Pero el gran conflicto es que tenemos a Dios y a un ser creado por Dios que quiere ser Dios. Y para nuestra desgracia, este ser, ¿sí? que pretende ser Dios, mediante el engaño, ha colonizado un planeta y ha hecho que los habitantes de ese planeta tengan las mismas características que él. ¿Qué planeta colonizó? Nuestra querida Tierra, ¿no? Que menos mal que un día Dios la renovará, la dejará como en el principio, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Ahí está esa pugna. Yo soy Dios, yo soy Dios. Ahí estamos nosotros, al medio. Dios es increíblemente maravilloso. Hay cosas que admiro de Dios. Dios, que es un ser que respeta la libertad, que respeta por sobre todas las cosas, que respeta hasta nuestras malas decisiones.
nos dice, no, no lo hagas, no lo hagas, pero sí, bueno, está bien. Lo quería hacer, Él no nos obliga a nada, ¿me entiendes? Es increíble lo que hace Dios. Ve este asunto de que Satanás quiere ser Dios y que ha ganado adeptos, ¿o no? Ha ganado, y muchos. Y entonces Dios aprovecha ciertas situaciones para que no solamente nosotros, no solamente los seguidores de Satanás, sino que también el universo entero que de alguna manera está expectante viendo qué pasa en este gran conflicto, en esta gran guerra, Dios aprovecha situaciones para que todos podamos observar realmente quién es Dios. Y podamos adorar a quién, al verdadero Dios. Fíjense que esto se ve en el Monte Carmelo. Elías le dice al pueblo, ¿no? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? Si Baal es Dios, síganlo a él. Pero si Jehová es Dios, síganlo a Jehová. Pero está, ¿no? Un pie acá y otro acá, ¿no? Dice, una cosa a la otra. Fíjense que Dios hasta le da la libertad. Si ustedes creen que Baal es Dios, listo, váyanse con Baal. Yo no los voy a obligar a otra cosa, pero no vengamos con estas medias tintas, ¿no? Una cosa o la otra, o Dios o Baal. Y ahí se plantea un desafío muy interesante. Porque cuando Dios le dice eso, chicos, decídanse de una vez por todas, plantea un desafío en igualdad de condiciones. Dice, mire, vamos a determinar quién es Dios, así adoramos al verdadero Dios y nos dejamos de embromar con todo esto. Recuerden que por la idolatría y por no decidirse por el verdadero Dios, estaban sufriendo una sequía que, según Santiago, había durado 3 años y medio. Esto había llevado una crisis económica, social y religiosa al máximo nivel. Y entonces dice, es sencillo, vamos a hacer así. 2 toros. Ustedes, 450 profetas de Baal, más 400 profetas de Astarté, ponen la leña, ponen el toro trozado ahí, y yo por mi lado hago lo mismo, y vamos ahora, sencillito. Nada de argumentos teológicos, ni que nada, no, sencillito. Oramos. El Dios verdadero hará caer fuego del cielo, y esto es así. Así vamos a determinar quién es el verdadero. Así va a terminar este desafío. Y era un planteo desde Elías como profeta de Dios y desde los 850 profetas idólatras, era un planteo en igualdad de condiciones. ¿Por qué? ¿Había evidencia bíblica de que Dios había hecho caer fuego del cielo? Sí. Por ejemplo, 2 Crónicas 7 muestra cuando Salomón termina el templo y entonces pone la ofrenda, la leña, ora a Dios, dice, baja fuego del cielo y enciende, ¿no? La ofrenda ahí, la leña. ¿Había evidencia bíblica de que Satanás había hecho bajar fuego del cielo? Sí. En Job 1:16, el fuego del cielo que bajó y quemó los pastores, las ovejas, ¿verdad? El ganado, y solo uno había vuelto a contarle a Job, ¿quién había hecho bajar ese fuego del cielo? Satanás. Uno lee el capítulo 1 de Job y Satanás. Así que era un desafío en igualdad de condiciones. ¿Sí? Entonces los profetas idólatras dijeron, sí. Y el otro, bueno, listo. Entonces dice, desde la mañana hasta el mediodía, los profetas idólatras, ¿verdad? Especialmente de Baal, dice que clamaron, saltaron, gritaron, danzaron y ya no sabían qué hacer y se cortaban con lanzas, ¿verdad? Sangrando, dice hasta el mediodía. Así que por lo menos 3 horas estuvieron en ese ritual. Y no pasó nada. Ustedes saben lo que pasó después. Elías reconstruye el altar con 12 piedras, cada piedra representando a una tribu de Israel. Hace una oración de ¿qué hay? 1 minuto 15, ¿no? Y baja fuego del cielo y consume no solamente el buey, la leña, habían colocado 4 viajes, o sea, 16 cántaros de agua, creo que cada cántaro tenía alrededor de 20 litros, no me hagan sacar la cuenta, muchísima agua. Todo.
Dice que el fuego consumió hasta las piedras, ni las piedras quedó. Claro, al pueblo le quedó muy claro quién era Dios. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué en Job Satanás pudo bajar, hacer descender fuego del cielo y aquí no? Bueno, es que ahí está la diferencia entre ser Dios y creerme que soy Dios. Porque en Job Dios le dio permiso a Satanás. Dijo, porque Satanás dice, arranca, este te sirve porque tú le das muchas riquezas. Dice, quítale todo lo que tiene y verás cómo blasfema en tu cara. Bueno, le dice Dios, sácale todo lo que tiene, pero no toques su vida. Dios le había dado permiso. Pero acá Dios decidió no darle permiso. No, yo me imagino, y esto debe haber sido humillante, ¿no? Me imagino cuando los profetas de Baal llevaban 1 hora, 2 horas, 3 horas, y que Satanás le toca la puerta a Dios, ¿no? Che, déjame bajar fuego del cielo. No, hoy no. Entonces, ¿qué clase de Dios es este? ¿O qué clase de ser es este que tiene que pedir permiso para hacer las cosas? No puede ser Dios, aunque Él quiera ser Dios. ¿Me entienden, no? Y no es el único caso. No es el único caso. En Apocalipsis 20 hay un caso, es algo que pasará en el futuro. Apocalipsis 19 es la segunda venida de Cristo. Y Apocalipsis 20 es el milenio. ¿Sí? Por eso nosotros creemos en el milenio post venida de Cristo, ¿verdad? Que el milenio viene después de la venida de Cristo. Aunque algunos creen que es antes, nosotros creemos en la evidencia bíblica que es después. Fíjense que, por ejemplo, leo Apocalipsis 21, dice, vi entonces un ángel que descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo, presten atención a esta palabra, abismo, y una gran cadena. Y dice el resto del capítulo que Satanás queda encadenado en el sentido, no literalmente, sino en el sentido de que no se puede mover ¿de dónde? De la tierra. No puede salir de ahí. Ahora, fíjense Génesis 1:2. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo. Hay un detalle interesante acá. La misma palabra abismo de Génesis es la misma que se repite en A21, claro. En griego, abusos. ¿Sí? Así en griego se escribe así. O sea, es decir, que en Apocalipsis 20, después de la segunda venida de Cristo, fruto de la segunda venida, pero especialmente de las plagas que vienen antes de la segunda venida, la tierra queda en la misma condición que estaba antes, desordenada, destruida, ¿verdad? Misma condición, se usa la misma palabra. Entonces Dios le dice a Satanás, así que vos querés ser Dios. Sí, dice Satanás. Bueno, mira, te dejo una tarea. Te dejo una tarea. Yo tardé 7 días en crear la tierra, en crear toda la vida y todo lo que, separar las aguas, el firmamento. Yo te voy a dar a vos 1000 años para que la puedas volver a crear. Porque vos sos Dios, ¿no? Bueno, te voy a dar 1000 años. Vas a quedar encerrado en la tierra, no vas a poder salir de aquí. No te voy a dar 7 días, te voy a dar 1000 años. A ver si puedes crear algo. ¿Ustedes creen que Satanás va a poder crear algo? ¿Se dan cuenta? Y les podría dar muchos más ejemplos, ¿sí? Muchos más ejemplos de cómo Dios ha ido demostrando a través de los siglos de que Él es Dios, de que Él es Dios. Y que vale la pena que nosotros avancemos en el conocimiento de Dios y tomemos decisiones para adorarlo a Él. Porque Él no necesita adoración. A nosotros nos hace bien adorarlo a Él, ¿me entienden, no? A nosotros nos hace bien adorarlo a Él. Porque finalmente, como dice 2 Corintios 3, nosotros nos parecemos a aquello que adoramos. 3:18, ¿no? Nosotros nos parecemos a aquellos, nos vamos asemejando a aquellos que adoramos. Y si adoramos a Dios, vamos asemejándonos a quién? A Él.
A nosotros nos hace bien. Y déjeme ir terminando con la última parte del tema. Y es que Satanás sabe que está perdido. ¿Ustedes creen que él no sabe que está perdido? Él sabe que está perdido. También contemplo la posibilidad de que cuando las personas están tan inmersas en el pecado, se vuelven ciegas. Que cuando las personas están tan inmersas en un pecado, se vuelven ciegas y creen que está todo bien cuando está todo mal. ¿Sí? Vieron como que todo el mundo lo ve, dice, pero no se da cuenta, y no, porque está tan inmerso en el pecado que vive, es como que no logra ver la realidad tal como es. Y en ese sentido, capaz que él está tan inmerso en el pecado que por ahí tendrá algún atisbo de esperanza, ¿no? De que algo puede suceder. Pero él sabe que está perdido. ¿Cuándo descubrió él que estaba, que estaba perdido? Cuando fue echado en el cielo. Esto lo vemos en Apocalipsis 12. Cuando él es echado del cielo, él se da cuenta de que se da cuenta de que él y sus ángeles están perdidos, y se da cuenta de que querer ser Dios es el peor error que cometió en su vida. En ese instante él se da cuenta. Entonces, cuando tienta a Eva, ¿con qué tentación la tentó? ¿Con qué tentación? Si comes de la fruta y serás como Dios. ¿Se dan cuenta, no? Él sabe que la peor decisión de su vida fue intentar ser Dios. Cuando él quiso arruinar a los seres humanos, que son hijos de Dios, o sea, los voy a tentar a tomar la peor decisión que pueden tomar, que fue la peor decisión que yo tomé, dice. Mi peor decisión, dice Satanás, fue intentar ser como Dios. Así que con esa decisión los voy a tentar. Entonces le dice a Eva, si comes de la fruta, serás como Dios. Y ambos cayeron, ¿no? ¿Qué significa esto, hermanos? O sea, ¿qué representa? En el fondo, el pecado es independencia de Dios. Llevar una vida de pecado es llevar una vida independiente de quién? De Dios. Entonces, cuando Eva acepta comer porque acepta la propuesta de ser como Dios, lo que estaba aceptando es, yo quiero vivir sin depender de nadie. Quiero comer la fruta y ser Dios para no depender de quién, de nadie, ni siquiera de Dios. El pecado es independencia de Dios. Y Eva quiso vivir una vida independiente de Dios. ¿Como quién? Como Satanás. Satanás también quiere vivir una vida independiente de Dios. Si vos sos Dios, no dependés de nadie. Otros dependen de vos, pero vos no dependes de nadie. Así que en esencia el pecado es independencia de Dios. Y lamentablemente a partir de que Eva aceptó la idea, que era falsa obviamente, nosotros o la humanidad ha heredado esa tendencia. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a vivir independiente de quién, de Dios, o llevar una vida independiente de Dios. Esa es nuestra tendencia natural. Por eso nuestra mayor y más grande lucha es negarnos a nosotros mismos, reconocer que no podemos y unirnos a quién, a Dios. Pero eso es una vida de dependencia. Y tener una vida de dependencia va totalmente en contra de nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza nos dice, no dependas de nadie, vos podés, vos sos tu Dios. Y ahí está la gran lucha, hermano. La gran lucha no es con este pecado, con aquel o con el otro. Esos son consecuencias. La gran lucha es luchar con nosotros mismos y vivir una vida unida a Dios. Porque nuestra naturaleza nos lleva a vivir de manera independiente. Y a Satanás le salió mal ese plan. Y ahora sí voy con el último tema. O sea, Satanás quiso ser Dios y le salió mal. Echado del cielo, le salió mal. Pero las ideas de seguir siendo como Dios las tenía frescas, ¿no? Y las tiene frescas todavía. Entonces dijo lo siguiente.
dijo lo siguiente. Bueno, si no puedo ser como Dios, y está demostrado que no puedo ser como Dios, tal vez puedo generar situaciones para obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. Y entonces, si yo genero situaciones para obligar a Dios a hacer lo que yo quiero, yo estoy jugando en las mismas ligas de Dios. No soy Dios, pero juego en la misma liga de Dios. Entonces, ¿eso sabe cómo se llama? Manipulación. Yo voy a generar alguna situación para manipular a Dios y obligarlo a que él haga lo que yo quiero. Entonces, si Dios hace lo que yo quiero, yo juego en las mismas ligas de Dios. Hay varios casos en la Biblia, ¿no? Uno de ellos es Mateo 4, la tercera tentación de Jesús, que Satanás le hizo a Jesús. Dice, mira Jesús, ya nos conocemos, hace rato nos conocemos. Yo sé a qué viniste y sé que no querés morir. Viniste acá porque los amás a estos seres humanos, pero sé en el fondo que no querés morir. ¿Y tenía razón o no tenía razón? Sí, porque en Getsemaní vimos que Jesús se resistía a morir. Que era natural. ¿Quién quiere morir? Y dice que no querés morir. Así que mira, yo te ofrezco un plan. Si vos te arrodillás y reconoces que soy ¿qué? Dios, porque si te arrodillas y me adorás, es decir que Jesús tiene que reconocer que Satanás es Dios, y si me adorás y reconoces que soy Dios, yo te entrego al mundo con moño y todo, perfumadito y todo, te lo regalo. Imagínense que era una tentación muy fuerte. Nosotros no entendemos el poder que tenía esa tentación. O no terminamos de entender o de dimensionar lo poderoso que era esa tentación. Y si Jesús cedía a esa tentación, entonces Satanás iba a decir, ¿ves? Yo puedo manipular a Dios. Y entonces juego en las grandes ligas de Dios. Y Satanás ha hecho varios intentos de manipular a Dios. Ninguno le resultó. Pero ¿saben? Sí le resultó con nosotros. Porque todas las expresiones de idolatría que encontramos en la Biblia y en nuestros días también, todas las expresiones de idolatría son inventadas ¿por quién? Por Satanás. Porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es un dios falso que tiene por objetivo distraerme del conocimiento del verdadero Dios. O sea, Dios es el único y verdadero. Satanás entonces va a crear un panteón de dioses, todos falsos, ¿sí? Para que nosotros nos distraigamos sirviendo y adorando a estos dioses, y eso de alguna manera nos haga olvidar o nos estorbe en el conocimiento del verdadero Dios. Ahora, ¿cómo funciona la adoración en la idolatría? A estos dioses falsos que representan de alguna manera ¿a quién? A Satanás, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Fíjense, si yo quería algo, no sé, una casa, entonces yo le traía una gran ofrenda a mi Dios, a mi ídolo, a mi Dios ahí, y entonces, ¿cuál era el objetivo de esa gran ofrenda? Ganarme la buena voluntad de ese Dios. Y al ganarme la buena voluntad de ese Dios, ese ídolo, ese Dios, ¿qué hacía? Me concedía mi petición. Ahora, si yo sentía que mi Dios, mi ídolo, ese Dios que yo tenía, me estaba castigando, porque me estaban pasando cosas malas, entonces yo también llevaba una gran ofrenda a ese Dios para calmar la ira de ese Dios y que me dejara de castigar. En definitiva, ¿quién controlaba a los dioses? Yo con mis ofrendas. Yo con mis ofrendas controlaba. Si yo quería algo bueno del Dios, de mi Dios, le daba regalos, ofrendas, para ganarme su buena voluntad y obtenía lo que yo quería. Si yo quería que este Dios dejara de estar enojado conmigo, le daba ofrendas
¿Para qué? ¿Quién controlaba el humor de los dioses? Yo. Es decir, que el ofrendante, el ser humano, manipulaba ¿a quién? A los dioses. Como Satanás eso no lo pudo hacer con Dios, instauró ese sistema en la adoración que tenían los paganos con los ídolos que Satanás mismo había creado. El problema es que Israel llegó a malinterpretar ese asunto también. Y entonces llegó, en ciertas, no siempre, pero en ciertas, vemos en la Biblia, en ciertas épocas, que ellos llegaron a adoptar ese sistema. Y decíamos, hacemos los pecados que nos pinte, total, después llevamos el corderito de ofrenda, está todo solucionado. Ya con eso lo dejamos contentito a Dios. ¿Sí? Y es por eso que, por ejemplo, en Isaías 1, entre otros pasajes, Dios va a decir, aborrezco vuestros sacrificios, aborrezco vuestras fiestas religiosas, aborrezco todo, vuestras lunas nuevas, dice, y fiestas solemnes. Pero Señor, si tú lo instituiste, ¿cómo que lo aborreces? Claro, porque como le cambiaron el sentido a las cosas, como creen que pueden pecar y tienen sus manos llenas de sangre, dice, ¿verdad? O sea que no eran pecaditos de me comí una, no sé, ¿entienden, no? Algo no permitido por ahí. Tenían las manos llenas de sangre, eran pecados con mayúscula. Ustedes creen que pueden, dice, cometer atrocidades y después traen la ofrendita para que Jehová se calme, ¿no? Y esté contentito. Si es así, aborrezco todo esto que ustedes llaman religión. Sí, yo lo creé, pero yo lo aborrezco porque ustedes han tergiversado todo. Y créanme que nosotros hemos caído en ese engaño. Nosotros muchas veces queremos manipular a Dios. ¿Cuántos de ustedes, no me digan, no? Pero estoy seguro que acá hay personas que alguna vez le han hecho, por lo menos una vez, posiblemente más, promesas a Dios. Ay, Señor, si haces que mi hijo vuelva a la iglesia, yo te prometo que voy a, no sé, o no. Ay, Señor, si... ¿Quién no ha hecho una promesa a Dios? Es más, déjeme ir un poquitín más allá. Las cadenas de oración. Las cadenas de oración pueden ser muy buenas o muy malas. Depende del concepto que vos tengas de las cadenas de oración. Lamentablemente, hasta donde yo he visto, la mayoría de las cadenas son de las malas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si dos oramos por la sanidad del niño, oramos, el niño no se sana. Entonces, la idea es, cadena de oración, para que mientras más personas oran por ese chico, más rápido convencemos a Dios para que lo sane. Cuando esa es la motivación, y créanme que en la mayoría de las veces esa es la motivación, eso es coerción. Eso es, vamos a manipularlo a Dios para convencerlo de que lo haga. Cuando dos vecinos dicen, mandan una carta al intendente, asfaltame la calle, el intendente, nada. Juntemos firmas, y no 2.000 vecinos piden ahora que se asfalte la calle. Ahora el intendente, ¿cómo se siente? Presionado. ¿Eso cómo se llama? O coerción, ¿me entienden? Entonces, la falta. Y con las cadenas parece que es igual. Como con dos personas orando, Dios no contesta, que seamos 2 millones orando. A ver si lo conoce. Entonces dice, Señor, dice, ya son 2 millones, ¿qué hago? Bueno, lo voy a sanar. No es así, hermanos. Pero vieron que eso es manipulación también. Somos como los idólatras, que queremos coercionar al Dios mediante oraciones, mediante regalos, para que hagan lo que nosotros queramos. ¿Cuándo la cadena de oración es positiva? Porque en la Biblia encontramos cadena de oración, claro que sí. Cuando Josafat se encontró, ¿verdad?, rodeado por los asirios, pregonó ayuno y oración a todo el pueblo, ¿no? Sí. Hasta los ninivitas hicieron, no sea, cadena de oración, ¿no? Cuando Jonás les predica, ¿no? Ayuno, oración para todo. O sea, el concepto está en la Biblia. No es malo. O sea, pero ¿cuándo es positiva? Cuando
Vuelvo al chico que no se sana, ¿no? Al ejemplo. Cuando el chico que no se sana, oramos y no se sana, si sumamos personas, ¿sí? En esa cadena de oración, y esa cadena sirve para que nosotros reconozcamos que no podemos, y que sin Dios no somos nada, y que si Él no hace un milagro, estamos perdidos. Y ese reconocimiento de que no podemos me anima a reconsagrarme a Él. Sí, le vamos a pedir que el chico se sane, pero vamos a terminar diciendo que se haga tu voluntad y no la nuestra. Entonces la cadena sirvió para reconocer mi condición espiritual y para reconsagrarnos. Y entonces ahí la cadena es positiva. Y Dios lo sanará si tiene que sanarlo y si no, no. Pero confiamos en Él. Pero dígame cuándo la cadena de oración es así. Yo no conozco. Voy a pensar que algún santo por ahí tiene Siempre es de la otra. Tenemos que darle palanca a Dios para que haga lo que nosotros queramos. Manipulación. La manipulación, manipular a Dios, lo inventó Satanás. La Biblia no lo dice, pero yo creo que además de llamarse padre de mentira, debería llamarse también padre de manipulación. Es un título que le calzaría perfecto. Termino. Finalmente, hermanos, nosotros conoceremos, o la mayor evidencia de que Dios es Dios, no es si hace bajar fuego del cielo o si pudo crear el mundo en 7 días. La mayor evidencia de que Dios es Dios es la manera en que ama. Es la manera en que ama. Porque Satanás, al pretender ser Dios, solo ha buscado beneficiarse a sí mismo. Pero Dios, que es Dios, que es el único y verdadero Dios, solamente busca beneficiar a sus criaturas. Lo compartí con ustedes los otros días. ¿Para qué Dios nos creó? Para ser amados. Porque Dios no crea planetas de sirvientes, Dios crea planetas de hijos, para ser cuidados y amados. Realmente la mejor manera de entender que Dios es Dios y es único y no hay otro como Él, es poder contemplar la manera en que nos ama. ¿Quién como Él, hermanos? Que tiene una paciencia infinita, que le fallamos todos los días y nos sigue amando, que tiene la iniciativa de buscarnos aún en nuestros peores momentos y en nuestros peores pecados. ¿Quién como Él que nunca nos abandona, no importa lo que hagas? Podrás ir hasta la cárcel por tus pecados, pero Él va a estar con vos en la cárcel. ¿Quién ama así, hermanos? Esa es la gran evidencia de que Dios es el único y verdadero Dios, y que los otros son inventos satánicos que nosotros adoptamos, ¿no? Yo los animo a relacionarnos con ese Dios, que nunca te va a dejar de amar, que nunca te va a rechazar, y que siempre te espera, ¿no? Como el padre del hijo pródigo, ¿no? Que sale a tu encuentro con los brazos abiertos. Amén.